En el presupuesto es súper importante todos los gastos, arriendo o renta, todos los servicios públicos, que son los mismos montos cada mes, pero también tenemos que incluir los gastos variables, como esto de los regalitos para las fiestas o el cumpleaños mismo de nuestros hijos e hijas, los nuestros, porque no nada más es sobre los hijos e hijas, es sobre una misma. Nos gusta hacernos las uñas, pues hay que poner el manicure, cuánto te cuesta y cada cuándo vas. Si ahorita no estoy pagando por completo cada mes mi tarjeta de crédito, cuántos son los intereses. Todos esos detalles se tienen que poner y cuando se hace la suma, ahí estamos enfrentando la realidad. Y lo que pasa muchas veces es que como nos da miedo, nos da estrés o nos da pereza, lo dejamos como pendiente y claro, de repente no tenemos suficientes recursos para cubrir deudas o necesidades y bueno, esto se vuelve obviamente una bola de nieve. El divorcio es un momento difícil en la vida de cualquier persona, pero para las mujeres puede ser aún más desafiante. No solo nos enfrentamos a los cambios emocionales, sino que también debemos lidiar con los retos financieros. Las fundadoras de este podcast ya pasamos por ahí. Sabemos lo negro que se ve el túnel y en este espacio queremos compartirte nuestras experiencias para que no te sientas sola. Hablaremos de cómo proteger tu salud financiera durante la separación y el divorcio y te daremos consejos prácticos para tomar el control de tu dinero y asegurarte de que tu futuro financiero y el de tus seres queridos esté protegido. Bienvenida. Hola, hola, hola. ¿Cómo están, Velaras? Muy bienvenidas. Muchas gracias por escucharnos de nuevo. Estamos felices de estar acá con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema padrísimo, pero antes de empezar con el rollo, quiero saludar a mi socia y amiga Pame Holman. ¿Cómo estás, Pame? Muy bien, Jessy, muy contenta. No puedo creer que ya llevemos 3 episodios, ¿sabes? Además que el camino y las personas que nos han acompañado en él, la verdad es que hay que darles las gracias. Sin ellas no sería posible, y esto suena como a propaganda, pero es verdad. O sea, definitivamente. Total. Hagamos un shout out. Un shout out a Alexia, María Ángel y Lalo, que son el alma detrás de este fabulosísimo podcast de Velara. Muchas gracias, chicas. Las queremos un montón y como dijo Pame, sin ustedes esto no sería posible. En el episodio anterior estuvimos platicando, para aquellas que no nos hayan escuchado todavía, pero vayan y escúchenlo, sobre la reinversión personal, la pérdida de identidad cuando sufres un proceso de divorcio, pero también cómo podemos reinventarnos y empezar a planear, ¿no?, los siguientes pasos. Y en el tema de hoy queremos hablar de las finanzas personales justamente después del divorcio y por qué es fundamental abordar este tema. Entonces, vamos a platicar de cosas creo que súper interesantes y tengo que decir, si bien nos estamos dirigiendo en particular a procesos después del divorcio, la verdad es que los tips que vamos a dar hoy creo que son súper válidos. Si estás en proceso de divorcio, si estás casada, si estás soltera, porque al final del día estamos hablando de un tema que es la salud financiera, que para nosotras en Velara es tan importante como la salud física, la mental, la espiritual, y entonces creo que todas y cada una de las mujeres de este mundo deberíamos de tener control precisamente de nuestra salud financiera, porque además para nosotras la verdadera independencia de la mujer comienza por la cartera. Así que sin más preámbulo, vamos a hablar un poco de planificación, de inversión, de ahorro para la jubilación, educación de los hijos, todas esas cosas que a las mujeres en general nos preocupan. Y antes de iniciar con algunas preguntitas que tengo para Pame, vamos a animar a las oyentes a que también vayan anotando los tips que creen que les pueden funcionar, también que nos vayan contando qué les ha funcionado, qué no les ha funcionado y qué preguntas tienen sobre este tema. Así que vamos adelante. Pame, tú tienes casi 20 años de experiencia en finanzas. Estudiaste finanzas, todos tus niveles y grados han sido
con ese enfoque. Hemos trabajado desde Velara por más de 3 años en finanzas personales para mujeres, salud financiera, pero además fuiste gerente de uno de los bancos más grandes de Colombia y entonces hablaste siempre con muchas mujeres, ¿no? Respecto a temas financieros, por supuesto, productos y servicios financieros, y eres una mujer divorciada que también ha tenido su propio proceso. Entonces, en ese orden de ideas, Pame, háblame un poco de la evaluación o el inventario financiero que deberíamos de hacer las mujeres después del divorcio. Quiero decir algo antes, y es que vine a aprender de finanzas cuando me divorcié. Es cierto, estudié finanzas, después hice un diplomado en negocios internacionales y finanzas, después hice una especialización en finanzas, una maestría. Y si bien es cierto, mis finanzas siempre han sido sanas, cuando me divorcié, creo que fue que aprendí más. Porque cuando me divorcié, y creo que esto lo conté en el primer episodio que tuvimos cuando contamos un poco de nuestra historia, y la abogada me dice, pásame tu presupuesto. Yo, muy querida, le pasé el presupuesto y me dice, ¿y el 80% de los gastos del hogar dónde están? Y yo, claro, nunca había hecho un presupuesto familiar. Yo nunca me senté con mi ex marido realmente a hacer un presupuesto a manera juiciosa, muy juiciosa, porque además era un tema difícil de conversar entre los dos. Entonces, y era una conversación con la que fijo iba a tener una discusión y por la cual evitaba. O sea, es de esas conversaciones difíciles que evitas y evitas hasta que en mi caso llegó al divorcio y me tocó tenerlo con la abogada y con su abogada. La primera, cuando empecé a hacer como ese presupuesto y me faltó el 80% de los gastos, me di cuenta que lo primero que iba a pensar era que me iba a mantener después del divorcio. Claro. Y me di cuenta que efectivamente mis finanzas, si bien es cierto, no iban a estar graves, porque pues yo ya tenía un poco organizado, o sea, no estaba endeudada, ya habíamos pagado la casa, realmente mis tarjetas ya estaban controladas. También a manera de conciencia me di cuenta de que si no hubiera sido así, hoy en día estaría en un problemón. Tan así hubiera podido ser como que muchas mujeres les toca volver a la casa de sus papás o sus hermanos o buscar alguna ayuda, porque si no tienes un colchón con que soportar, que ya no vas a tener un doble ingreso, sino más o menos se te vuelve solo el tuyo, o muchas mujeres, como lo hablábamos en el episodio anterior, no tienen ninguno, pues en ese momento, manera de conciencia, te das cuenta que, Dios mío, las finanzas son parte fundamental de la vida de una persona, sobre todo las finanzas personales. Agarraste un Excel, una aplicación, papel y lápiz. ¿Cómo hiciste ese presupuesto, ¿no? Y aquí creo que vale la pena hablar de la importancia del presupuesto. Creo que la mayoría de la gente cree que el presupuesto es una cosa horrible, que yo no puedo hacer, que qué flojera, pero en realidad es una herramienta muy potente, muy valiosa para poder tener una mejor salud financiera. Entonces, ¿tú cómo lo hiciste, Pat? Una hoja de Excel muy básica, muy sencilla, donde coloqué simplemente los gastos. Ok. Y empecé como a desglosar o a escribir cada uno de los gastos, y puse como los básicos, como el arriendo, los servicios públicos, la niñera, y ya, no puse más. Y ahí en ese orden de ideas ya me dice la abogada, ok, tú tienes niños, y como tienes niños, ¿qué pasa con la peluquería? ¿Qué pasa cuando los llevas a las piñatas? ¿Qué pasa con la ropa que les tienes que comprar? Además, sin muchas de las que están acá me están escuchando, sabrán que los niños a la edad de 0 a, no sé, hasta los 10 años, no, creo que hasta los 17, la ropa no es algo que le compres una vez al año, sino que es como una vez al semestre y al trimestre, porque llega un momento en que uno les compra y se pegan una estirada enorme. Entonces, parece que uno no les hubiera comprado un pantalón, sino como un pescador. Unos shorts. Entonces, como que empecé a desglosarlo en una hoja en Excel,
pero también lo hubieras podido hacer en una hoja normal, ¿cierto? Donde vas a empezar como a escribir cuáles son tus ingresos, o sea, lo que suma y cuáles son los gastos, lo que te resta para poder identificar si tienes un saldo positivo, si efectivamente puedo cubrir con lo que me gano los gastos que tengo, efectivamente, y si me queda un remanente o un disponible, ¿qué puedo hacer con ese disponible? Y muchas veces no nos queda ni el disponible, entonces lo que toca empezar es ajustar de ese gasto que hoy en día tengo, qué tengo que retirar, qué tengo que quitar, en qué no puedo seguir gastando, en qué me tengo que volver más eficiente. Entonces, como que a tu Ujú. pregunta, esa primera herramienta que utilicé fue el Excel, porque efectivamente iba rebotando en el correo con la abogada y a mí me causó mucha risa porque decía, oye, tanto que he estudiado, además que yo asesoraba a mujeres y claro, yo les decía cómo manejar sus finanzas, pero la primera pregunta que yo siempre debía haberles hecho era esa. ¿Tienes un presupuesto? ¿Cuál es tu flujo de caja? ¿Cómo administras tus recursos? ¿Qué es un paso adelante de cómo inviertes? Entonces, en el presupuesto es súper importante, independientemente de la situación que tengas y la etapa de vida en la que estés, todos los gastos, ya lo dijo Pame, arriendo o renta, todos los servicios públicos, pero también tenemos que son como los gastos fijos, que son los mismos montos cada mes, pero también que tenemos que incluir los gastos variables, como esto de los regalitos para las fiestas o el cumpleaños mismo de nuestros hijos e hijas, los nuestros, porque no nada más es sobre los hijos e hijas, es sobre una misma. Nos gusta hacernos las uñas, pues hay que poner el manicure, cuánto te cuesta y cada cuándo vas, el corte de cabello o el tinte de cabello o el gimnasio, tus seguros, es decir, los créditos que tengo, los intereses, si ahorita no estoy pagando por completo cada mes mi tarjeta de crédito, cuántos son los intereses, todos esos detalles se tienen que poner y cuando se hace la suma, ahí estamos enfrentando la realidad. Y lo que pasa muchas veces es que como nos da miedo, nos da estrés o nos da pereza, lo dejamos como pendiente y nos da un poco igual y claro, de repente no tenemos suficientes recursos para cubrir deudas o necesidades y bueno, esto se vuelve obviamente una bola de nieve y un terremoto o un huracán completamente porque la salud financiera se nos va para el traste, ¿no? Entonces es clave que una vez que te separaste o que te divorciaste, definitivamente hagas ese inventario, esa revisión de dónde están tus números para que puedas empezar a planear más bien, ¿no? Esa estrategia o esos pasos a seguir. Y yo creo que lo que hice muy bien con mi ex marido fue tener esa conversación con los abogados en cuanto al presupuesto. ¿Por qué? Porque al final esta es una conversación que vas a tener a futuro, siempre. Y es de las conversaciones más difíciles, ¿cierto? Lo que corresponde a cuáles son los gastos para el crecimiento de tus hijos, el pago de los colegios, el de la ropa, el de los días de ocio y demás. Entonces creo que al hacer este ejercicio del presupuesto, cada uno tuvo identificado y tuvo con claridad cuánto tenía que ser el aporte. Llegamos a un acuerdo y realmente yo ya no tengo estas conversaciones difíciles con él, ni las voy a tener de aquí hasta sus 18 años, porque ya quedó establecido en un documento qué debemos aportar cada uno. Habrán, inclusive quedaron registrados en el documento los gastos adicionales que se pueden presentar y en ese caso, cuando se presenten, ¿cómo deberíamos abordar ese tema? Por ejemplo, ¿cómo debe aumentarse el valor de la manutención año a año? ¿Cuál va a ser el indicador con el que se va a aumentar ese porcentaje de manutención? Por inflación o lo que sea. Por inflación, exacto. Hay gastos variables, por ejemplo, si tenemos una nani, la liquidación de la niñera, ¿cómo va a ser? ¿Cómo deberían ser los acuerdos cuando salen de vacaciones y las vacaciones? Todo esto debe ser una conversación muy, muy seria al momento del divorcio. Y lo que pasa es que uno está en un momento muy vulnerable y a veces uno quiere como entregar todo. Ay, no, que se lleve todo, que me dé lo que quiera, que haga. No, y no debería ser. Yo afortunadamente tuve, y creo que él también, unos abogados muy responsables al momento de firmar este acuerdo, donde yo llegaba un momento en que le decía a la abogada, ay,
lo que él pida y ella me decía, no, es lo que corresponde, como corresponde, porque es que no solo se trata de ti, se trata del bienestar de tus hijos. O sea, es como dijiste antes, es por el resto de los años que les queden a tus hijos hasta que sean mayores de edad. Entonces, creo que esto es súper importante, Pamela, lo que estás diciendo. Hay que hacernos acompañar de abogados, abogadas, a los que podamos tenerles confianza, pero no dejar todo en las manos de estos profesionales. Hay que también saber pedir y hay que estar muy atentas a esto que estamos hablando hoy para determinar y hacer las preguntas correctas. De otra forma, justamente por la vulnerabilidad en la que estás, quieres mandar toda la porra lo más rápido posible. Y la verdad es que esa no es una decisión inteligente, por donde lo veas, porque esto es para futuro. Ojalá fuera que ya se acabe el 2023 y resolviste los problemas, pero no, esta etapa apenas empieza en realidad. Entonces es súper importante. Y quiero hilar con el tema de cuando hay activos, deudas, cuentas conjuntas, deudas conjuntas, si nos casamos por un régimen mancomunado o de bienes separados, hay una diferencia, por supuesto, pero cuando tenemos las finanzas o tuvimos las finanzas en pareja y toca separar cuentas o tenemos una casa a nombre de los dos, o sea, hay tantas cosas, ¿verdad?, de las que podríamos hablar, pero en general creo que es súper importante hablar de recopilar esta información y organizarla muy bien para que, como nos decía Pame, haya mucha claridad en lo que es y lo que corresponde. Y un tema importante que es algo más emocional, tratar de llegar a esa confrontación, porque va a ser una confrontación, no hay manera de que sea diferente, hay ego, hay miedo, hay dolor involucrado, probablemente de las dos partes, entonces va a ser una confrontación, pero tratar de llegar con toda esa claridad para poder exigir lo que corresponde y obviamente también ser muy conscientes, ¿no?, de lo que nosotras también nos va a tocar ceder, por el bien nuestro, primero y antes que nadie, y obviamente si hay hijos involucrados, pues también por el bien de ellas y ellos. Entonces, ¿qué nos podrías decir, Pame, de cómo organizar, ¿no?, justamente cuando hay propiedades que son de las dos partes o cuando hay, por ejemplo, una deuda conjunta? Y te lo iba a decir también, y es que acá la gente tiene que tener en cuenta que así como suman los ingresos, las propiedades, los activos, también suman las deudas. Porque hace poco me contaron que en ese momento de dolor, una mujer salió corriendo a comprar y a rematar la tarjeta de crédito de su ex marido, pero al momento de la liquidación, esa deuda también le sumó, o sea que no hizo También nada. era de ella, fue una deuda compartida, claro, imagínense. Claro, claro, entonces como que aquí la respuesta más sencilla es sentarse a hacer el presupuesto y el Excel, ¿sabes? Uno sí debería tener todo eso muy bien organizado, también por lo que has dicho al principio, porque es parte de la salud financiera de tu vida, o sea, no solamente en un matrimonio, de tuya como persona. Entonces hay que sentarse a organizarlo de manera muy consciente, impuestos, que tampoco lo tenemos a veces presente, cuántas veces pagamos impuestos no solo por la casa, sino por el carro, esos son impuestos Uf, obligatorios que hay que generar, a veces de un momento a otro sale, en Colombia salen muchas valorizaciones, un momento a otro tu casa vale tanto, pero el gobierno saca una valorización adicional porque, no sé, construyeron una vía alterna que mejoró la movilidad. Entonces, en ese orden es algo que uno tampoco tenía previsto. Creo que es como el ejercicio de conocimiento, del conocimiento de con qué debes vivir, con ujú. qué podrías vivir sin tener lujos, pero que sí debería ser como la base. Totalmente. Conocimiento es poder y al tener ese poder de tomar decisiones, pues obviamente podemos ser más libres, ¿no? Y la libertad nos trae felicidad y es una cadenita de cosas positivas o negativas si decidiste que
no querías hacer tu presupuesto y no querías tener un fondo de emergencia porque qué flojera. Pero hablemos de una vez cortito del fondo de emergencia, ¿no? Se dice que, digamos que la recomendación es tener de 3 a 6 meses de tus ingresos ahorrados para cualquier emergencia, precisamente. Y un fondo de emergencia te puede realmente salvar, ¿no? De una quiebra incluso. Entonces es súper importante que como mujeres casadas, divorciadas, solteras, concubinas, el estatus civil que tú quieras tener o que estés teniendo en este momento, que tengas ese fondo de emergencia para hacer frente a las bolas de fuego que nos tira la vida, que son más o menos siempre, ¿verdad? Entonces, Que no son esporádicas, sino con... no, es más común de lo que queremos creer, ¿no? Entonces, les recomendamos, las invitamos realmente a que piensen en dónde pongo mi fondo de emergencia, Jessica. Lo puedes poner en un banco, lo puedes poner en una fintech, idealmente no en tu casa en efectivo, pero en algún lugar seguro, donde ojalá también te esté rentando un poco. Hablaremos de esos temas más adelante, pero donde puedas también tener acceso a ese recurso, a ese dinero, de forma inmediata, no donde no lo puedas tocar en 3, 6 meses. Intenta no tocarlo a menos que realmente sea una súper emergencia, algún tema de salud, algún tema obviamente financiero, incluso para las que están escuchándonos, que todavía están casadas pero están pensando en que capaz es el momento de divorciarse, también te puede servir ese fondo de emergencia para tus gastos de divorcio, que no son menores, ¿no? Y Pero no mira son... que, ¿y cómo se calcula y podríamos hablar de cómo se calcula un fondo de emergencia? Entonces, al inicio hablábamos de que en el presupuesto pones el ingreso, ¿cierto? De ese ingreso empiezas a, a restar, por así decirlo de manera más fácil, todos estos gastos y al final del ejercicio vas a encontrar un resultado, que en este caso puede ser positivo o negativo. Si es positivo, tú de ahí puedes sacar tres opciones que hacer con ese disponible. Pues de ese 100% de ese disponible puedes utilizar un 30% para ir ahorrando y creando la bolsita del fondo de emergencia, otro 30% de pronto si te quieres ir de vacaciones o tienes algún proyecto y un 40% para inversión. ¿Sí o no? Okay. O sea, digamos que siempre nos preguntan cuáles son los porcentajes que deberíamos Ideales. tener ideales. Pues no hay un porcentaje ideal, ya depende de cuáles son tus proyectos. Puede ser que ese fondo de emergencia tú puedas utilizar el 50% para generar el fondo de emergencia y el otro 50% para pagar, para comprarte un apartamento y ir como pagando la cuota inicial del apartamento. O si tienes un viaje o si tienes otro proyecto, no sé, ya depende, pero la idea es que ese disponible salga. O también muchas personas lo que hacen es que en el presupuesto, en los rubros de los gastos, lo van incorporando. Para mí el ahorro, la inversión y el fondo de emergencia son líneas de mi presupuesto. Ya después si quedo en ceros, ya está, pero ya sé que estoy ahorrando, fondeando mi fondo y también invirtiendo, ¿no? Y esos números pueden ser también variables. O sea, lo que está diciendo Pame es, ojalá tuvieras un 20-30% en estos tres rubros, pero a lo mejor hay un periodo en el año que te va muy bien y lo puedes hacer, y hay un periodo en el que no te va tan bien, sobre todo si eres emprendedora, y entonces ahí puedes reducir el monto, pero lo ideal sería que siempre estés cumpliendo con estos montos. A mí me gusta más esa versión, Pame, de incluirlo de una desde el inicio, porque si no luego como que siento que tengo demasiada libertad, ¿no? Y me gasto el dinero probablemente en cosas que no necesito en el momento. Entonces creo que hay que probar también, ¿no? Cuál es la forma que te viene mejor, pero lo más importante es tenerlo en cuenta. ¿Sabes yo cómo lo hago? Por ejemplo, yo lo hago a través de un seguro. ¿Ok? Yo pago un seguro que tiene un componente de seguro de vida y de ahorro. Entonces yo ya sé que en eso que estoy pagando del seguro, también de alguna forma estoy ahorrando, por ejemplo, para la educación de mi hija. Ok. Porque yo ya tengo el seguro estudiantil del grande, que lo compramos cuando estábamos casados, pero cuando nos divorciamos aún no habíamos comprado el seguro estudiantil de la niña. Ok. Entonces yo dije, ok, ¿cómo lo voy a ir ahorrando? Y es
la forma más fácil es cubriéndome a través de un seguro de vida en caso de que de que yo llegue a faltar o llegue a tener una incapacidad total o permanente, porque eso también es válido. Uno también tiene que proyectar, Por no solo supuesto. si se va a morir, sino qué pasa si tienes una incapacidad total y permanente. ¿Quién te va a cubrir esa incapacidad? Sí, ¿Cierto? Y más estando ya, digamos que no teniendo al lado una pareja, y aún así, así la tuvieras, eso también debería estar sí, cubierto. de acuerdo. No De acuerdo. importa si estás sola o acompañada. Exacto. 100%. Los seguros son fundamentales, son súper importantes. La gente lo ve como un gasto y puede que sea un gasto en el momento. Hasta que lo necesitas y te das cuenta que ya no es un gasto, sino realmente Una era un inversión. ahorro, una provisión para un momento difícil, un fondo de emergencia, porque pues una enfermedad te puede llevar hasta la quiebra, claramente. 100%. Y entonces, obviamente estamos hablando de lo que podemos hacer hoy. También en nuestra web, velara.co, pueden encontrar blogs y videos de cómo hacer un presupuesto. Incluso tenemos una plantilla para descarga sin costo. En nuestro canal de YouTube, en Velara FinTech, también hay un video que subimos sobre lo que llamamos, inspiradas por una influencer americana, el Money Date o la cita con tu dinero, ¿no? Que creo que puede ser muy útil para darte estos espacios, por lo menos una vez al mes, en el que vas precisamente revisando tu presupuesto, ajustándolo y conforme te vas enamorando de este proceso de tener esa herramienta del presupuesto, te vas empoderando y vas a ver que conforme pasa el tiempo vas sintiendo más como esa necesidad de estar al tanto de tus finanzas porque te va dando resultado. Empiezas a ver que tu ahorro crece o a lo mejor te animas a invertir o si ya estás invirtiendo empiezas a invertir más. Entonces es una herramienta que es verdaderamente muy útil. Yo diría que el presupuesto en salud financiera es como el gimnasio en la salud física. Una vez que le agarras la onda, que le agarras el gusto, que agarras el hábito, después no lo puedes dejar, ¿no? Se vuelve como esa necesidad porque te vas empoderando y te sientes más libre y más contenta. Entonces, súper recomendado. Y precisamente hablando de lo hoy hacia el futuro, la planificación financiera a largo plazo, aquí cobra mucho más relevancia, diría yo, una vez que estás divorciada. Porque no sabes qué va a pasar, no sabemos si te vas a volver a casar o a encontrar una pareja con la cual vas a vivir y volver a compartir temas financieros en el futuro o no. Eso es algo que ninguna de nosotras sabe, pero creo que sí es muy importante hacer conciencia de lo que viene a futuro. Entonces ya Pame nos tocaba temas de, por ejemplo, la educación de nuestros hijos e hijas, sobre todo, naturalmente, conforme son más grandes, pues los gastos van siendo mayores, pero también está el tema de cómo voy a vivir yo. Pame ya también nos dijo, los seguros pueden ser una gran herramienta aliada de cualquier cosa que pueda suceder en la medida que vamos creciendo, envejeciendo. Para ser más claras, obviamente podemos enfrentar temas de salud física y o mental y hay que estar preparadas lo mejor posible para eso. Obviamente ahí podemos hablar de alimentación, nutrición, ejercicio, dormir bien, etcétera, pero también la parte financiera es fundamental. Otra vez, es igual de importante que las otras saludes, ¿no? O los otros aspectos de la salud de una persona. Y esto lo hablamos siempre en Velara y es la mentalidad de Importante. abundancia, porque que efectivamente si tú no tienes esa mentalidad de abundancia, pues esa energía, el dinero es energía, entonces también lo tienes que atraer, ¿sabes? Muchas veces la gente deja de hacer cosas porque piensa que no tiene dinero, que no le va a llegar, pero al final el dinero siempre está. La forma es como uno lo administre. Siempre hablamos también de que no importa lo mucho o lo poco que tengas, sino es la eficiencia, realmente cómo lo sepas organizar y administrar en tu casa. Entonces, siempre va a estar, simplemente es entender cómo y cómo lo vas a entender haciendo estos ejercicios, utilizando herramientas, tomando el Money Date como un hábito para que te puedas organizar y sentar, identificar en qué te estás gastando más de lo que deberías efectivamente, o si no, o si ya no puedo ajustar más los gastos, entonces tengo que buscar otro trabajo o otro ingreso también. O sea, es que, ¿sabes? Todo se puede. Es también
tiene que ver mucho con la mentalidad y con la energía con la que uno atraiga las cosas a su vida. 100% de acuerdo. Y con la planificación y esa disciplina y constancia que tengas, y me van a escuchar siempre hablar de disciplina y constancia porque para mí es como lo que me ha permitido salir de todos los baches en los que he caído, etcétera. Eh, Esa planificación financiera, pensando hacia la jubilación también. eh, yo creo que todas queremos dejar de trabajar un día, ¿no? Y gastarnos nuestros millones que estamos acumulando. Esa es la idea, esa sería la idea. Como dice Somos Pame, vivas, regias y costosas. 100% siempre, hasta la muerte. Ah, porque de eso se trata, de poder disfrutar la vida que tenemos hoy, ¿no? Con sus dulces y sus amargos. Y la planificación financiera nos da una excelente base para poder alcanzar esos objetivos que tenemos. Entonces, bueno, ya hablamos un poquito de conceptos como inversión, ahorro, educación para los hijos, el futuro, qué podemos hacer hoy. Vamos a ir desmenuzando mucho más todos estos temas a lo largo de los siguientes episodios. Me gustaría volver a invitar a las oyentes a que envíen sus dudas al respecto y preguntarles también si les gustaría sumarse a algún taller mucho más específico con nosotras, con Velara, en donde podamos descargar o bajar a papel, ¿verdad? Estos conceptos de forma tal que los puedan usar en el día a día. Esto no quiere decir que van a estar sentadas 3 horas cada día para nada, sino cómo estos hábitos, esta mentalidad de la que hablaba Pame, ¿no? En Velara desvelamos desde el tema de creencias limitantes, heridas de la infancia que traemos, en temas mentales, físicos, ¿por qué no? Y financieros, y ahí se descubren muchísimas cosas. Es más fácil de lo que ustedes creen en realidad. Así que bueno, déjenos por favor sus comentarios. Si no encuentran el espacio para hacerlo en Spotify, lo pueden hacer en nuestras redes sociales, @velarafintech. Vamos a dejar las notas en las notas del episodio, dejamos la información. Y bueno, obviamente invitarlas ya para cerrar, Pame, a que nos acompañen al próximo episodio. Eh, Contarles también que estamos en LinkedIn y en LinkedIn o LinkedIn, ahí tenemos una newsletter en la que vamos contando temas de salud financiera, pero también hablamos de temas de igualdad de género, diversidad e inclusión y cómo otra vez la independencia de las mujeres puede partir de la cartera, porque una vez que tenemos el dinero, la plata, los recursos para tomar decisiones, las mujeres tomamos más y mejores decisiones. Y eso representa un cambio en la calidad de vida que cada una de nosotras tenemos. Así que, nada, Pame, para despedirnos, ¿quieres cerrar con algo? Y creo que recordarles el propósito. Hablar de dinero no es fácil, eh, es algo que no está bien visto en nuestra cultura, ¿cierto? Es algo que no nos enseñan tampoco desde que estamos pequeños, no nos lo enseñan en la universidad, pero que es sumamente importante saber manejar nuestras finanzas para poder tener esa libertad que tú muy bien lo has dicho desde la billetera, para poder seguir construyendo. La vida se pasa en un ratico, no es mentira. Yo realmente me acuerdo cuando cumplí 15, cuando cumplí 20, cuando cumplí 25, ya tengo 40 y digo, ¿en qué momento se pasaron tan rápido estos años? Ya tengo 2 niños, ya tengo un divorcio encima, y creo que muy probablemente si hubiera conocido estos temas antes, tendría ya más inversiones, de pronto no me hubiera gastado tanto la plata en zapatos que me encantaban y sin duda me hicieron feliz en su momento, pero tal vez en vez de tener 10 hubiera podido tener 4 o 5 y los otros 5 los hubiera podido ahorrar y hoy ya pudiera haberme comprado un avión, no sé, tal vez irme de viaje a tomar un café en París. En tu O sea, jet tantas privado. cosas. Sí, Claro, obvio. imagínate, o sea, tantas cosas que uno hubiera podido hacer desde la buena administración del dinero y por eso la gente que es rica, porque sabe desde pequeño y le inculcan desde pequeño eh, en ese ADN cómo hacer negocios, no tener miedo a perder, más bien cómo no tener miedo a probar, a generar nuevos ingresos, a seguir emprendiendo, innovando. Entonces creo que esto es un tema muy bonito. De hecho,
a algunas no les será fácil hablar, por eso somos aquí como las lideresas en el tema, pero una vez más. Esperamos que les guste, esperamos que nos sigan escuchando, que le den el like y que nos den la puntuación para que lleguemos a más mujeres y muy agradecidas por el tiempo y por seguir como en esta conversación. Muchas gracias, Pame, gracias a todas. Eh, Aquí la idea es ayudarlas a prosperar, que se sientan acompañadas. Estamos felices de estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.